noches, bienvenidos a una nueva emisión de Aguafiestas, una emisión muy especial hoy porque estamos con Juan José Sebrelli, que fue cofundador junto conmigo de este programa, que empezó ya hace más de 2 años, y en una emisión también muy especial porque es el domingo anterior al 7D, fecha que pende sobre nosotros como una espada. Y nos acompaña también en la mesa Luis Diego Fernández, que es periodista de Clarín, de Eñe específicamente, que hubo una nota muy especial que salió en la revista Eñe sobre el nuevo libro de Juan José y sobre la obra de Juan José en general. Este nuevo libro, cuyo título es El malestar de la política, del cual vamos a hablar enseguida un minuto y después vamos al diálogo en general. De manera tal que me siento muy feliz de estar con 2 invitados sobresalientes. Vamos a los auspicios y enseguida el curso del programa. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía. El malestar de la política me parece a mí que convierte a Juan José Sebrelli en lo que yo diría el Bertrand Russell argentino. Tanto por... Gracias. Sí, me parece que tanto por tu obra en sí y aún más por tu comportamiento cívico, porque un intelectual es algo más que un simple escritor que escribe, que puede escribir sobre filosofía, sobre política. Juan José ha sido, yo diría, casi el único intelectual que jamás apoyó un golpe militar en la Argentina. No, cosas que sí lo hicieron las izquierdas, claro, que hoy me atacan. Que jamás defendió el militarismo, a quien hoy se lo llama, algunos con cierto desdén, lo llaman de derecha, y fue el fundador de un movimiento como el FLH, que defendió la antidiscriminación en los años 70, cuando era difícil defender eso. Estaba perseguido. Junto con Blas Matamoro, junto con Manuel Puig, sí. Junto con Néstor Perlonger, sí. Figuras muy destacadas de aquella época, que durante el propio proceso militar y a riesgo de su vida en un exilio interior en la Argentina, hizo la Universidad de las Sombras, enseñando a muchachos que estudiaban sociología formalmente en la facultad, pero que iban a esa Universidad de la Sombra a tomar clases con Juan José, a su propia casa, y tenían que hacer un sistema de postas con el portero, y tenían todos algunos contraseñas para saber si venía alguien a preguntarle, tenían que decir qué película habían ido a ver o de dónde venían. El cine que quedaba en la otra cuadra, sí. De manera tal que me parece que la conducta de Juan José, más allá de los libros, lo convierte, así como Bertrand Russell siempre estuvo en contra de las guerras, lo convierte en un hombre recto. Y en ese sentido me parece que es un libro muy útil, y yo lo conversaba con Juan José en privado, aún para quienes disienten, ¿no? Hay libros, decíamos por ejemplo un libro de Huntington, supongamos, si uno no está de acuerdo con las ideas de Huntington, el libro prácticamente no sirve para nada. Seguro. El libro de Juan José, aún cuando se disienta, sirve porque las categorías conceptuales que muestra, los datos duros que exhibe, existen y uno aprende con eso, ¿no? Entonces, me parece que el libro invita a eso, invita de un lado a aprender y del otro lado a encontrar una cantidad de categorías resignificadas. De manera tal que te invito a iniciar el diálogo con Juan José. Sí, cómo no. ¿Cuáles serían las primeras preguntas que querés formular? A ver, hay muchas, ¿no? Porque es un texto muy amplio, hay muchos ejes para plantear. Yo creo que uno es interesante ver esa diferencia entre un liberal con un conservador, que creo que Juan José lo plantea bien en el libro, ¿no? ¿Cuál es esa diferencia que es obvia por ahí para mucha gente, para otra no? Porque acá en Argentina pasa que cuando se dice sos un liberal,
se asocia con el conservadurismo, con lo cual es un delirio. O ¿no? con la reacción o con la derecha. O con la derecha, cuando efectivamente hay muchos liberales que son de izquierda o que son progresistas. Claro, ¿Cómo sería un poco ese esquema? Yo pongo una figura emblemática que sería Stuart Mill. Uno lee Stuart Mill, que era un representante típico del liberalismo inglés del siglo XIX, y es un socialdemócrata europea, directamente. Realmente es muy poco difícil definir hoy lo que es un liberal, lo que es la derecha y lo que es la izquierda, no solamente lo que es el liberalismo y lo que es el socialismo, sino lo que es la derecha y lo que es la izquierda. Tal han sido los cambios, que hoy resulta que hay que empezar por redefinir, y eso es uno de los propósitos del libro, redefinir los términos. Hoy se usan las palabras fascista, liberal, a veces como insulto. ¿No? El fascismo se convirtió en un insulto y es un término muy concreto, ¿no?, que define una categoría política. Cualquier cosa se define. Se lo confunde primero con una dictadura militar tradicional, que no es el fascismo. Y después se lo usa a veces para referirse de personajes o de situaciones que ni siquiera son políticas, simplemente como un insulto. Exacto. Ahora, el liberalismo, evidentemente la socialdemocracia europea, que es su momento de mayor esplendor, los años 60, 50, 60, en Europa, y aún en Estados Unidos con el Partido Socialdemócrata, con el Partido Democrático, no había límites demasiado definidos con respecto a un liberalismo. Por eso yo prefiero el término, cuando me preguntan qué soy, y bueno, no sé qué, antes decía, de acuerdo a lo que sostuvo uno de mis maestros, que es Norberto Bobbio, me decía socialismo liberal, que está bien, pero lo que pasa es que el término socialismo está tan bastardeado. Seguro. Que es un poco, hay que empezar por explicar qué es el socialismo. Entonces digo liberal de izquierda. Ahora, ¿hasta qué punto esto no suena un oxímoron, no? Porque si uno piensa en el liberalismo, y en ese sentido creo que algunos liberales puros se van a sentir un poco incómodos con el malestar de la política, si uno piensa en el liberalismo, al mismo tiempo introducís la palabra izquierdo, socialismo, estás introduciendo una cuña intervencionista. Entonces, ¿cómo lográs compaginar estas dos cosas a priori contradictorias? Primero, antes hay una diferencia, además de la intervención del Estado, que es más complicado, pero hay una diferencia muy grande, sobre todo entre los liberales argentinos, digamos, de las décadas de esos siniestros años entre el 43 y el 83. Eran liberales que apoyaron las dictaduras militares, seguro, que apoyaron regímenes dominados por el ejército y por la Iglesia, cuando es evidente que uno de los elementos fundamentales del liberalismo es el laicismo, la libertad de expresión. Bueno, eso es un tema. Y el otro tema, ¿cuál era el que vos me habías preguntado? Y bueno, yo creo que yo estoy en contra del capitalismo de Estado, de la autarquía económica, que es lo que sostienen los antiliberales. Pero no creo en el Estado ínfimo o insignificante que, en cierto modo, confunde a los anarquistas, que son muy bellos, con propuestas muy bellas pero realizables, con los fundamentalistas liberales extremos tipo Nozick. El Estado no puede ser. El Estado es un mal, desde ya. Es un mal porque el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente, ya lo dijo hace muchos años, y sigue siendo hoy real. Pero es un mal necesario. Seguro. Si no existe el Estado, ¿quién gobierna? Las mafias. Ahora vos, Juan José... Pero debe limitarse el Estado a intervenir primero en los servicios fundamentales donde no puede ocuparse la empresa, no puede ocuparse el capitalismo de la educación. No interesa salud. La educación, la salud, fundamentalmente. A veces la comunicación también, a veces.
Pero eso es decisivo, cosa que los liberales lo niegan. Sí. ¿Quién se ocupa de educar a los pobres, por ejemplo? Nadie, bueno, solo el Estado. Quizás es como muy interesante ver Rawls, ¿no? Como un pensador que está en el libro, John Rawls, ¿no? Que me parece que es muy interesante, que plantea esa fusión, ese encuentro de esa idea liberal básica con digamos, algo que está interviniendo, ¿no? En ese sentido, tanto a nivel educativo como en la salud y demás. Anthony Giddens. O como Anthony Giddens. O un poco lo criticás a Rawls como un utopista, ¿no? Sí, es un poco formalista, es un poco formalista. Es muy kantiano, ¿no? Tiene una cosa... Sí, recordemos para el público que Rawls es un neocontractualista, es decir, así como existía Rousseau, Locke, que eran los contractualistas iniciales, es decir, una sociedad que podían ser, todos se peleaban o todo era idílico, pero tenían amenazas externas, entonces hacían un contrato inicial. Rawls hace un segundo contrato para decir, bueno, ¿cómo hacemos para que haya más justicia social? ¿No? Claro, el problema está en que lo hace bajo un velo de ignorancia del público, que es una hipótesis abstracta, pero que la gente, ¿cómo hace la gente para...? No me parece lo más... Es muy idealista. Lo más reivindicable de Rawls. Sí. Pero eso no me parece lo más reivindicable. Ahora, Juan José, vos postulás esto del problema del liberalismo, e introducís esa idea de liberalismo socialista, que uno lo podría pensar, sí, social, lo podría, en algún momento del libro vos mencionás. Además, incluso también debe haber cierto, yo soy totalmente partidario de las privatizaciones y demás, pero el Estado tiene que regular y controlar esas privatizaciones. Yo creo que no se ha inventado hasta ahora ninguna otra forma mejor de crear riquezas que con el mercado. Totalmente, y en eso soy liberal. Pero al mismo tiempo creo que ese mercado tiene que ser regulado para impedir que haya monopolio, porque si no termina, el liberalismo puro terminó en la crisis del 29 y el liberalismo puro de los 90 terminó en la crisis del 2007, 2008. Pero apuntaba un poco a eso, porque también la socialdemocracia esa escandinava, ¿no? Que sería un poco el programa... También terminó en una crisis en los 80, cuando, digamos, se reveló impotente frente a situaciones excepcionales como la crisis del petróleo, etcétera, y esa socialdemocracia colapsó en ese... Bueno, no tanto como colapsó, no colapsó como colapsó la Unión Soviética, por ejemplo. Está en crisis por Está ahí, ¿no? en crisis, pero yo creo que la causa fundamental no es la regulación o el control del mercado. Yo creo que fundamentalmente es el profundo cambio, la profunda transformación que está viviendo el mundo, que es el pasaje de un mundo centrado en el Estado-nación a un mundo globalizado, de un mundo centrado en la industria manufacturera a un mundo centrado en la comunicación y en la inteligencia, lo que se llama la economía basada en la inteligencia. Eso ha debilitado, obviamente, al Estado Nacional y también al sindicato, que eran los dos pilares de ese viejo esquema y la socialdemocracia. Entonces hay que crear nuevas formas políticas supranacionales para controlar el mercado desbocado, porque el mercado desbocado y la técnica desbocada lleva a estos problemas que estamos viendo todos, ecológicos y demás. No se puede seguir negando eso. Pero no existe ese problema. Los males de la globalización no están debidos al exceso de globalización, sino a las carencias, a la poca globalización, a una globalización que se limita a la técnica, a las finanzas y en cierto modo a la economía y no a la política, no a lo político ni a lo social. Por ahí es interesante ver este tema de la izquierda y derecha, ¿no? En función de la crisis de la socialdemocracia, creo que es interesante como repensar esas categorías, ¿no? Que hoy uno piensa a la izquierda muy ligada al populismo, por ejemplo, ¿no? Cuando el populismo es muy nacionalista. Y la izquierda tradicional era internacionalista, cuando Marx era completamente cosmopolita. ¿Cómo piensa esa relación que hoy sucede, que hoy es muy habitual, esa afiliación? Por eso yo reivindico a Marx, un Marx casi desconocido, y que indudablemente, bueno, la izquierda actual no lo lee, empiezan por no leerlo a Marx, pero si lo leyeran estarían totalmente en contra, ¿no? Marx llegó a hablar del carácter dual del imperialismo inglés en la India, como por un lado opresor,
o dominante, y por otro lado destruyó las formas arcaicas precapitalistas de la India. Eso es una cosa que escandaliza a la izquierda. En la izquierda actual no hay izquierda, hay nacionalismo de izquierda. Y yo creo que básicamente uno de los términos fundamentales para mí que definen izquierda y derecha es nacionalismo y internacionalismo, o universalidad, digamos, porque ya ni siquiera es internacionalismo, porque el internacionalismo se basa en la existencia de naciones, y yo creo que hay que llegar a entidades supranacionales, que superen a las naciones. Ese es un punto fundamental, y eso lo lleva, y después la forma exacerbada del antinorteamericanismo. Claro. ¿No? Estados Unidos es un país, es el país más poderoso del mundo, nadie lo niega, pero no es pero no puede dominar al mercado, seguro, ellos mismos. La crisis empieza en Estados Unidos. Completamente. Quiere decir que Estados Unidos no domina al mercado. El mercado es el que domina al mundo hoy. No hay vuelta de hoja. Cuando uno piensa en esto que decías, en el sentido que está todo muy confundido, y un militar golpista como Chávez, que vulnera la libertad de prensa. Un caudillo latinoamericano que antes se consideraría la extrema derecha. Cuando uno piensa en eso... Hoy es un ícono de la izquierda. Chávez sí, es hoy es un ícono de la izquierda. ícono. Y acá mismo en la Argentina, Cristina Kirchner luce, ella intenta mostrarse como una persona de izquierda y decir la derecha, decirle a alguien sos de derecha es insultarlo, claro, ¿no? Claro, sí. Entonces ellos se reivindican como de izquierda cuando claramente hay un ataque a los medios de prensa, es evidente la falta de independencia de los poderes, es algo últimamente el desguace de fueros enteros del Poder Judicial. A esto lo llaman de izquierda, ¿no? Y entonces llama mucho la atención porque las libertades individuales tradicionalmente fueron un bastión de la izquierda, justamente. Ahora, parecería que la nueva categoría de izquierda en el mundo lo que pone por arriba de todo es el antiinstitucionalismo. ¿Te parece que eso es así? No con respecto a la socialdemocracia europea, que es la que yo reivindico. Lo que pasa es que acá, en la Argentina, no existe eso. Lamentablemente, hasta el Partido Socialista es un partido populista moderado. Porque si uno lee las plataformas del radicalismo, ni digamos, son populismos, la oposición son populismos moderados, que respetan las instituciones, eso los diferenciaría del kirchnerismo y del peronismo, respetan las instituciones, no son tan corruptos, pero el modelo económico sigue siendo el modelo económico populista. Es decir, una economía para el mercado interno que desalienta el comercio exterior en un mundo globalizado es lo fundamental. Y eso me parece que es el tema que domina. El populismo en la Argentina domina todos los desde la izquierda hasta la derecha. Hay por ahí un eje que es interesante pensar, que es la diferencia del populismo con el fascismo, con la dictadura, con el totalitarismo, que en el texto está bien escindido. Está bien escindido. ¿Cuáles son las diferencias básicas? Claro, el origen está en lo que Marx llamó bonapartismo, y Max Weber llamó cesarismo plebiscitado. Es decir, que a mí cuando me viene a decir que América Latina y la Argentina inventaron algo nuevo y que Europa no tiene nada que ver, bueno, un sociólogo de la década del 20, que no tenía, cuando todavía no existía Perón, hacía una descripción, pero exacta, con el cesarismo plebiscitado de lo que después fue el peronismo, ¿no? Y todo el populismo latinoamericano. Es decir, que un bonapartismo o cesarismo exacerbado y radicalizado es el fascismo. Pues el fascismo tiene una faceta populista. Y el populismo, bueno, el populismo oscila entre una cosa y la otra. Es como más light. Es como más light con respecto al fascismo y más duro con respecto al bonapartismo del siglo XIX, que sería Napoleón III y Bismarck. Características así, generales, muy rápido, porque lamentablemente es muy complicada la cosa. Y bueno, líder carismático, que se comunica directamente con las masas sin intermediación de los partidos. Los partidos políticos quedan completamente al margen. Subordinación total.
del Poder Judicial y el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo. Ahí tenemos ya los elementos políticos y, por supuesto, eso significa un régimen autoritario por completo, ¿no? Las libertades cercenadas. En eso es interesante ver, por ejemplo, cómo pasa con este gobierno, ¿no? Que supuestamente es un gobierno que es muy pro esas libertades individuales con tanto el tema del matrimonio igualitario, que usted dice que eso en verdad es como una suerte de vuelta a un populismo con medidas un poco más progresistas, porque es como algo táctico, dice, ¿no? Y es algo táctico y es algo que no podía ser el viejo populismo, porque el tiempo era, en la época es otra. Es un poco concesiones al espíritu del tiempo. Concesiones al espíritu del tiempo. Pero inconcebible. Concesiones, por ejemplo, que también las tuvo Perón en los últimos años cuando impone el divorcio. No es que el divorcio no estaba en los planes del peronismo, lo impone simplemente por la pelea con la Iglesia. Demagogia. La prueba está que después cuando hubo en el 73 se olvidó del divorcio. Juan José, vos hablabas de cesarismo plebiscitado, ¿no? Y últimamente la presidenta de la Nación ha criticado al 8N, a la multitud, ¿no? Sí. Esa multitud que no es la misma multitud de Toni Negri, que es otro tipo, parecería. Sí. Ese es un tema interesante también. Ahí es un tema que vamos a tratarlo ahora, pero a partir de esta pregunta me parece interesante, porque vos hablabas de plebiscito, y ella lo que dijo, y lo dijeron muchos cercanos a ella, lo criticaban porque no tenían nadie que encarnara esa multitud, no tenían quien le escribiera, la multitud no tiene quien le escriba, claro. La multitud no tenía un líder. Ahora, la pregunta es, cuando le sacó a Ocaña a Carrió, cuando le sacó a Cobos al radicalismo, cuando le sacó a personajes como Rivas al Partido Socialista, cuando cooptó a Fabiana Ríos, que era ganadora, y otros, fue el kirchnerismo vaciando a toda la oposición, e incluso al mismo peronismo. El mismo peronismo intentó, digamos, desguazarlo y destrozarlo. Entonces, es un poco perversa la situación, porque le dice, ustedes no tienen ningún líder, pero ellos durante 9 años fueron los que se esmeraron para tratar de que no lo tuviera. Es decir, vaciar justamente quizá porque lo que intentaban es que fuera un plebiscito y no una elección. ¿Te parece que esto es así? Es un elemento, pero de cualquier manera los partidos tampoco han hecho, porque con que les coopten uno o dos, no sé, es evidentemente que el sistema de partidos, incluyendo el peronismo, están en crisis. Y con respecto a lo de las manifestaciones de calles, que yo no soy partidario de la teoría de Toni Negri, yo recuerdo incluso que las más grandes manifestaciones callejeras, espontáneas, que hubo en el siglo XX, fueron las multitudes de París y de Berlín festejando el estallido de la Primera Guerra Mundial. Eso está en las películas documentales y en los libros de testimonio. En la Argentina, si Toni Negri vino al 2001 para ver lo que él creía que era el ejemplo de sus teorías, si hubiera venido unos años antes, hubiera visto multitudes más grandes todavía y compactas aclamando al dictador Galtieri, ¿no? Es decir que, y con respecto a grandes manifestaciones callejeras, la del 2001, que fue una manifestación decididamente antipolítica. Yo no participé de ellas, sí participé de la del otro día, porque era antipolítica. ¿Cuál era su consigna? Que se vayan todos y no quede más ninguno. ¿Cuál fue el resultado? Volvieron todos y se quedaron los peores. Cuando uno lee tanto a Laclau como a los otros teóricos, critican fuertemente eso, porque no tienen líder carismático. Es esto que decía Juan José. Ellos quieren el líder carismático y la conexión con la muchedumbre. Lo que llama Laclau el significante vacío. Claro, hay una diferencia entre Toni Negri y libertarios son distintos, son cosas distintas. Sí. Bueno, los dos yo estoy en contra de los dos, pero son cosas, los sé diferenciarlos. Seguro. Para terminar un poco, invitamos al público a que lea este libro que es tan rico, ¿no? Y que me parece que como decíamos al comienzo, es de mucha utilidad para quienes concuerden con Juan José o para quienes disientan con Juan José. Este programa hoy es 2 de diciembre y el próximo domingo es 9 de diciembre. Es decir, que va a ser el siguiente domingo al 7D.
pende sobre nosotros la espada de Damocles. ¿Hay vida después del 7 de diciembre? Y los invito a hacer una reflexión final a ustedes. En el caso de que el gobierno decida intervenir Cablevisión, ya sea, apareceremos en todos los diarios del mundo como un país que destroza totalmente las libertades, y probablemente este programa no esté más al aire porque estamos en un canal de Clarín. Si llegara a ser así, nos reencontramos cuando la República exista de vuelta en la Argentina. Si no llegara a ser así, el domingo que viene nos reencontramos con el público. Esperemos que sea así. Los invito a hacer una reflexión final sobre esto. No, bueno, a ver, creo que es necesario que haya medios para comunicar diferentes ideas, ¿no? Hoy hay muy pocos medios para decir cosas diferentes a lo que se plantea en el gobierno. Entonces creo que es necesario que esté Clarín, La Nación, tanto Perfil, digo, son los pocos medios donde uno puede decir otro tipo de cuestiones. Así como se tergiversan, ¿no?, los términos esto de izquierda, que se llama democratización de la palabra, sí, a la anulación de la palabra. Y sí, eso es una paradoja. Y por otra parte hay muchos grupos, en verdad los grandes grupos son oficialistas, digo, ¿no? Eso es lo que uno puede ver. Es como Telefónica, que yo estoy en contra de los monopolios, pero el peor monopolio es el del Estado. Claro, la idea, no hay ninguna cuando se habla de monopolización, de democratización de la palabra, curiosamente lo que parecería decir el gobierno es: tiene que haber un canal de los aborígenes, un canal de las madres de Plaza de Mayo, etcétera, canales que tienen el 0.01 de rating, ¿no? Y que casualmente están a favor del gobierno. Claro, que casualmente están a favor del gobierno. Y canales como TN, como Metro, como Canal 13, que la gente los elige todos los días, esos canales hay que anularlos para democratizar la palabra. Claro. Es decir, sacar los canales que la gente vota todos los días para mirar. Esto es una paradoja realmente extraordinaria. Que en ese sentido es muy interesante este texto de él, digamos, ¿no? Porque ahí es ese uso de la palabra, tanto la democracia. Claro. Acá se usa la palabra democracia para decir otro tipo de cuestiones. Todo lo contrario. Eso lo dice bien usted. Todo en el libro, lo contrario, ¿no? Sí. Bueno, este programa, Juan José en particular, seremos siempre un bastión contra los totalitarismos, contra los autoritarismos y a favor de la libertad. Gracias, Juan José. Gracias, y gracias, un placer para mí, Luis Diego. Gracias. Y gracias. Realmente ha sido un placer tenerte en el programa. Buenísimo. Esperemos que el próximo domingo podamos estar nuevamente. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía.